Unidad curricular número 1. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. La administración financiera gubernamental cuenta con normas preestablecidas y sistemas informáticos prediseñados y obligatorios. Los principales de ellos son los denominados ESIGEF y ESIPREM, administrados por el Estado. La finalidad de la contabilidad gubernamental es establecer y mantener en cada institución del Estado un sistema específico y único de contabilidad y de información gerencial que integre las operaciones financieras, presupuestarias y patrimoniales de costos. La Rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINPIF) corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, quien lo ejercerá a través del Ministerio a cargo de las Finanzas Públicas, que será el ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINPIF). Regulaciones legales. Tenemos a la Constitución de la República del Ecuador. Es la norma suprema a la que está sometida toda legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y las instituciones del mismo. Tenemos el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El presente código tiene como objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, regular su funcionamiento y el de diferentes niveles del sector público en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir y de las garantías y los derechos constitucionales. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Esta regula el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado. Dentro del sistema de control interno está comprendida la contabilidad gubernamental. Esta ley constituyó los sistemas de contabilidad gubernamental y de control de los recursos públicos. Componentes del SINPIF. Política y programación fiscal. La política fiscal es dictada por el Presidente de la República y propenderá al cumplimiento del Plan Nacional del Desarrollo. El rector de las finanzas públicas recomendará los lineamientos de política fiscal en coordinación con las entidades involucradas, así como participará en la elaboración y consolidación de la programación macroeconómica. Los ingresos. Proyectan y analizan la determinación y recaudación de ingresos públicos para fines de elaborar políticas de ingresos y crear mecanismos idóneos de racionalización y optimización. El presupuesto. El componente de presupuesto comprende las normas técnicas, métodos y procedimientos vinculados con la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas. Endeudamiento público. Se conformará el Comité de Deuda y Financiamiento integrado por el Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá el Ministro de Finanzas Públicas o su delegado y el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado, autorizada mediante la resolución y contratación de operaciones de endeudamiento público en el presupuesto general del Estado. Autorizará las colocaciones o recompras de títulos emitidos por el Estado y regulará los procedimientos de endeudamiento del resto de entidades, pudiendo delegar algunas funciones a otras entidades públicas. Contabilidad gubernamental. Proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del sector público no financiero, expresadas en términos monetarios desde la entrada original a los registros contables hasta la presentación de los estados financieros. La centralización, consolidación y la interpretación de información comprende además de los principios, normas, métodos y procedimientos correspondientes a la materia. Tesorería. Comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados en las actividades de obtención, depósito, colocación de recursos, administración y custodia, pago de obligaciones y utilización de los recursos, en función de los presupuestos y liquidez de la caja fiscal a través de la cuenta única del Tesoro Nacional. Principios generales del SINPIF. Son principios del SINPIF: la legalidad, la universalidad, unidad, plurianualidad,
integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, desconcentración y descentralización operativa, participación, flexibilidad y transparencia. Continuando con el tema, las instituciones obligadas a aplicar el CINFIT. Instituciones obligadas a aplicar el CINFIT son todas las entidades, instituciones y organismos que conforman el sector público. Esto está comprendido en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República. Nos dice que estas entidades, de manera obligatoria, aplicarán las normas, políticas, procesos y lineamientos que emita un ente rector de las finanzas públicas con relación al sistema. Las instituciones, entes o organismos obligados a aplicar el CINFIT. Como primero tenemos el sector público, comprendido en el artículo 225. Nos dice que el sector público son los organismos y dependencias de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, con transparencia y control social. Estas entidades son de régimen autónomo y descentralizado. Estos organismos son creados por la Constitución o por la ley. Siguiente tenemos todos los programas financiados por los recursos públicos, comprendido en el artículo 297. Eso nos dice que tienen objetivos, metas y un plazo determinado para ser evaluados, en un marco que se establece por el Plan Nacional de Desarrollo. Son todas las instituciones que reciben o transfieren bienes y recursos públicos. Y por último tenemos a todas las empresas públicas que gestionan sectores estratégicos. Esto comprendido en el artículo 315. Nos dice que estas empresas públicas gestionarán y prestarán servicios públicos, aprovecharán los recursos naturales de bienes públicos y ayudarán al desarrollo de actividades económicas. También tenemos como observación la estructura del sector público para el CINFIT. Nos dice que la estructura se estructura en tres sectores: financiero, no financiero y las entidades de seguro social. El sector público financiero nos dice que su actividad principal es la monetaria, o sea, generar dinero. En cambio, el sector público no financiero es la entidad cuya actividad primaria es desempeñar funciones del gobierno y son empresas públicas de economía mixta. Por último, tenemos de las entidades de la seguridad social, que son entidades autónomas con patrimonio propio, fondos propios y una parte de su presupuesto es generado por el Estado. La relación del CINFIT con los sistemas de planificación e inversión pública y de evaluación de la gestión pública. Nos dice que la relación del CINFIT con en este caso, abreviado, el CIP e IPEP, se vincula con una función tal de que el sistema pueda ser empleado como una herramienta en la planificación e inversiones públicas. Todo esto con el fin de permitir consolidar la información generada a partir de una metodología de planificación que en este caso prioriza una observación de objetivos en el Plan Nacional del Buen Vivir. También dice que con esta relación proporciona los insumos necesarios para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. Verifican la continuidad, coherencia de las acciones de política pública y proporciona información respecto a su implementación. También nos dice que junto con esta relación enlazan la inversión pública a instrumentos de política pública. Incorporan la territorialización de una inversión pública, un desglose por enfoques iguales y por siguiente tenemos que articulan un presupuesto a una planificación, lo diseñan, contemplan la interoperabilidad con el SIGEF. También transparentan la planificación y ejecución de la política pública. Generan datos para el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo mediante indicadores de resultados que en este caso gestionan la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación. A continuación tenemos lo que es la política fiscal.
Ya, nos dice que la política fiscal es dictada por el presidente de la República en los campos de lo que son los ingresos, los gastos, el financiamiento, los activos, pasivos y patrimonio del sector público no financiero. Y nos dice que propenderá al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos del Sistema Nacional de lo que son las finanzas públicas. El ente rector de las finanzas públicas recomendará los lineamientos de la política fiscal en coordinación con todas las entidades involucradas. Y también nos dice que el ente rector de las finanzas públicas participará en la elaboración y la consolidación de la programación macroeconómica en lo referente al campo de las finanzas públicas en el marco de la coordinación de la institucionalidad establecida para el efecto. Responsable de dictar. La política fiscal es dictada por el presidente de la República y procederá al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. El rector de las finanzas públicas recomendará todos los lineamientos de lo que es la política fiscal en coordinación con las mismas entidades involucradas, así como participará en la elaboración y consolidación de la programación macroeconómica, la programación fiscal anual y plurianual y el plan operativo anual. La programación fiscal del sector público no financiero será plurianual y anual y servirá como un marco obligatorio para la formulación y ejecución de lo que es el presupuesto general del Estado, la programación presupuestaria cuatrianual y referencial para otros presupuestos del sector público. Bases de la programación fiscal plurianual y anual. Nos dice que esta programación fiscal tendrá las siguientes fases. Como primera fase tenemos lo que es la determinación del escenario fiscal base. Como segundo punto nos dice la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo. Como tercer punto tenemos la formulación de lineamientos para la programación fiscal. Como cuarto punto nos dice que tenemos la determinación del escenario fiscal final. Como quinto punto la aprobación y por último tenemos lo que es el seguimiento, la evaluación y la actualización. Y los ingresos públicos. Nos dice que los ingresos públicos son los recursos provenientes de las actividades empresariales públicas de los gobiernos autónomos descentralizados que se integrarán a los presupuestos de cada gobierno autónomo descentralizado. Y la determinación y cobro de los ingresos públicos está sujeto a la política fiscal. También nos dice que del componente de ingresos comprende el análisis para la recomendación de políticas referentes a los ingresos públicos y a la creación de mecanismos con el fin de optimizar la determinación y la recaudación. Los plazos y procedimientos para la liquidación y entrega de estos recursos serán determinados por el Ministerio de Finanzas en coordinación con la empresa correspondiente. También nos dice que los recursos resultantes de las actividades empresariales públicas nacionales ingresarán al presupuesto general del Estado una vez que descontados los costos inherentes a cada actividad y a las inversiones y reinversiones necesarias para el cumplimiento de la finalidad de cada empresa. Tenemos los mecanismos para la determinación y la recaudación. Aquí nos dice que la determinación y cobro de los ingresos del sector público no financiero, con excepción de los gobiernos autónomos descentralizados, se ejecutarán de la manera delegada bajo la responsabilidad de las entidades facultadas por la ley, que estos vienen a ser el SRI, el SENAE y la Secretaría Nacional de Hidrocarburos. Ya, tenemos la recaudación a través de entidades financieras públicas, que nos dice que las entidades y organismos del rector público recaudarán a los ingresos a través de las entidades financieras u otros mecanismos o medios que se establezcan en la ley o en la normativa expedida por el Ministerio de Finanzas. También dice que se extiende por gasto tributario a los recursos que el Estado en todos los niveles de gobierno deja de percibir como tributos directos e indirectos debido a la deducción, exención u otros mecanismos previstos en la ley. En el gasto tributario también nos dice que para
el gasto tributario de los ingresos nacionales, la Administración Tributaria Nacional estimará y entregará al Ministerio de Finanzas la cuantificación del mismo, la que constituirá un anexo en la plataforma del Presupuesto General del Estado. Gracias.